Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarle a través de este medio. Este 14 de febrero del 2021 estamos de regreso a el estudio del libro de los Hechos. El día de hoy vamos a continuar viendo el tema que nos compete en el nuevo capítulo que iniciaremos el día de hoy, y el tema es la persecución de la iglesia, cómo comienza y hacia dónde lleva la iglesia. La iglesia primitiva comenzó en Jerusalén, todos lo sabemos. Pero el propósito de Dios era que la iglesia se plantara en Jerusalén, luego fuera a Judea, Samaria y a las partes más remotas de todo el mundo. Eso fue esencial. En la gran comisión de Hechos 1:8 lo que dijo el Señor: me seréis testigos después de que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y desde ahí el Evangelio llegará a Jerusalén, Judea, Samaria y los confines de la tierra. Uno podría pensar que el Evangelio es tan maravilloso, acogedor, aceptable, precioso, valioso, atractivo, que la pura popularidad del Evangelio podría ser suficiente para enviarlo fuera de Jerusalén. Era demasiado maravilloso y poderoso el hecho de que un Salvador hubiera venido y que se ofreciera el perdón total a todos los pecadores que creyeran en él, y que no tuviera que hacer ningún trabajo espiritual para lograrlo. Fue un regalo de perdón, de gracia, de salvación, algo eterno que no sería quitado. Y lo que significaba era que el Evangelio estaba disponible, ahí estaba, se predicaba esa salvación, esa bendición y gozo en esta vida. Y en la próxima vida, gloria y bienaventuranza para siempre en el cielo. Una historia que es tan maravillosa, tan rica, tan llena de esperanza, que su gran popularidad la habría catapultado fuera de Jerusalén, mientras la gente emocionada por la historia se apresuraba a contarla en todo el mundo. Pero eso no sucedió. Fue todo menos popular. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana porque nos das la oportunidad de regresar a tu escritura. Nos das la oportunidad de que a través de los diferentes medios que tú has permitido que se desarrollen, aun cuando no podemos estar juntos, Señor, físicamente, lo estamos a través de este medio. Y te damos gracias porque en medio de todo lo que está sucediendo alrededor nuestro, tú eres Dios y siempre has sido y siempre serás. Gracias por la oportunidad de poder escudriñar tu palabra, de poder, Señor, aprender de ti. Gracias porque nos revelas en tu palabra qué quieres, quién eres y hacia dónde vamos, qué esperas de nosotros. Muchas gracias por cuidarnos esta semana, por darnos la oportunidad de llegar a un momento más en tu palabra. Oramos, Señor, no solamente por nosotros y por nuestro crecimiento y por nuestra, Señor, madurez, sino también por aquellos que amamos, por aquellos que no te conocen, por aquellos a los que les compartimos tu palabra. Te pedimos por su protección, pero sobre todo por su salvación. Gracias porque en medio de esta situación que vivimos, tú eres nuestro Señor, nuestro sustento, tú eres el que guarda, protege y nos da todo lo que necesitamos. Ponemos en tus manos este tiempo. Pedimos por los hermanos de las iglesias, por los pastores, Señor, de las iglesias, que los ayudes, que los guardes, que los protejas, que, Señor, les bendigas, que los hagas crecer, que tu palabra se extienda, Señor, que la gente te conozca, que, Señor, los corazones sean quebrantados y sean llevados a ti, Padre, por tu poder, por tu amor, Señor, por tu revelación. Que al estar, Señor, frente a la verdad de tu palabra, Señor, en nuestro corazón hay ese convencimiento que traes tú de un arrepentimiento genuino y que podamos servirte y honrarte para siempre, poniendo nuestros ojos en ti, Señor, siguiendo hacia adelante. Padre, gracias porque en medio de todo lo que vivimos, tú nos guardas y nos proteges. A ti sea la gloria y la honra por siempre y para siempre. Ponemos en tus manos a nuestras autoridades, te pedimos por ellos y te pedimos que te conozcan, que te honren, que te, Señor, obedezcan en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien, hermanos, regresamos al capítulo 8, donde el día de hoy vamos a continuar con este tema que les acabo de comentar, que es la persecución de la iglesia. Y al comenzar a leer en el capítulo 8 nos encontramos con un hombre llamado Saulo, que estaba totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban, totalmente de acuerdo con darle muerte. Esteban fue apedreado, leímos la semana pasada, lo aplastaron y le quitaron la vida con piedras. La muerte de Esteban es el detonante que lanza la masacre de los cristianos. Y vamos a Hechos capítulo 1.
Hechos 8, versículo 1. Dice Hechos 8:1. También Saulo estuvo de acuerdo con el asesinato de Esteban. A partir de ese día empezó una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén. Toda la iglesia huyó a diferentes lugares de Judea y Samaria. Solo los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Unos hombres piadosos enterraron a Esteban y lloraron mucho por él. Saulo también trataba de destruir al grupo. Entrando en las casas donde se reunían, sacaba tanto a hombres como a mujeres y los metía en la cárcel. Sin embargo, todos los que huían iban anunciando el evangelio de las buenas noticias de salvación por donde quiera que iban. La persecución siempre ha sido una realidad en la iglesia desde el libro de los Hechos. Siempre. La persecución siempre ha estado en contra de su verdadera iglesia. La verdadera iglesia, el verdadero evangelio, el verdadero Señor, es odiado por el gobernante de este mundo. Y Él es el gobernante de este sistema mundial. Y todos los hombres que no le pertenecen son parte de este sistema. Todos los hombres que le pertenecen a este mundo son de su padre, el diablo. Y en consecuencia, la verdadera iglesia está siempre bajo ataque. Ese no es ninguna sorpresa. De hecho, Juan 15, versículo 18 en adelante dice: si el mundo los odia, recuerden que primero me odió a mí. Está hablando Jesús. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría como ama a su propia gente. Pero ustedes no son del mundo. Yo los elegí para que no fueran parte del mundo, y por eso el mundo los odia. Recuerden lo que les dije. Un siervo no es más que su amo. Si ellos me persiguieron, también los van a perseguir a ustedes. Juan 16, versículo 2 al 4 dice: ellos los expulsarán de la sinagoga. De hecho, va a llegar el día en que todo el que mate a uno de ustedes pensará que está sirviendo a Dios. Harán esto porque no me conocen a mí ni a mi Padre. Pero les digo esto, para que cuando llegue ese momento, recuerden que yo se los había dicho a ustedes. La persecución de los cristianos, amados hermanos, es global. Siempre ha sido una realidad donde quiera que se haya plantado la iglesia, donde quiera que haya ido el evangelio, y ahora la persecución de los cristianos, por supuesto, está aumentando. Sobre todo en la era moderna, podríamos pensar en manos de los musulmanes, pero también en Chiapas, también en África. En los años 60 hubo un caso de unos misioneros en Ecuador muy sonado. De hecho, hasta hay una película llamada Punta de Lanza, tal vez la quieras ver. Punta de Lanza, misioneros evangélicos que viajan a una región oriental en Ecuador con la intención de evangelizar a uno de estos pueblos que no han sido contactados. Su objetivo era acercarse a los Waorani, uno de los grupos más perseguidos de esa región. Luego de ofrecer varios artículos de regalos y de recibir otros a cambio, hubo 5 exploradores que decidieron aterrizar su avión nuevamente en una playa en el río, donde se encuentran con un grupo de nativos que los atacan con lanzas de madera y los matan. Sus familiares, lejos de regresar a los Estados Unidos, deciden quedarse en Ecuador y continuar la misión, que luego de varios años tiene éxito. Leemos sobre esto todo el tiempo en las noticias. Y por cierto, lo están haciendo porque piensan que están agradando a Dios. El mismo motivo confuso que también tenían los judíos en el libro de los Hechos, que perseguían a los cristianos. Pero la persecución proviene de muchos otros sectores, más allá del Islam o de formas de religión falsa. Los devotos de la inmoralidad persiguen a la iglesia. Los devotos de la homosexualidad persiguen a la iglesia. Aquellos que son defensores de la impía libertad para pecar odian el cristianismo bíblico, odian las escrituras, odian a los que se aferran a las escrituras. Esta persecución proviene de individuos, de grupos, y no sé qué va a suceder en el futuro. No puedo predecir el futuro. El tiempo revelará hasta dónde llegará esta persecución antibíblica. El tiempo dirá lo que harán a la iglesia, lo que harán a los creyentes, cuál será el precio que pagaremos. Pero eso es de esperarse. Esto es un poco difícil de entender porque hay una especie de mentalidad entre algunas personas que esperan que los cristianos se defiendan. Pero no hacemos eso, esperamos esa persecución. Ante esa persecución, los líderes judíos se notó ya desde capítulos antes en Hechos lo que estaban haciendo con los apóstoles. Acompáñame a Hechos 4. Por ejemplo, en Hechos 4, versículo 1, dice así: unos sacerdotes,
El capitán de la guardia del templo y algunos saduceos se acercaron mientras Pedro y Juan todavía le estaban hablando al pueblo. Estaban resentidos porque Pedro y Juan enseñaban que Jesús había demostrado que los muertos resucitan. Arrestaron a Pedro y a Juan y los metieron en la cárcel. Como ya era tarde, los dejaron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero muchos de los que habían escuchado el mensaje creyeron. Ahora había como 5,000 hombres en el grupo de creyentes. Al día siguiente, los dirigentes del pueblo, los ancianos, líderes y los maestros de la ley se reunieron en Jerusalén. También estaba allí el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro. Todos los que pertenecían a la familia del sumo sacerdote estaban reunidos. Ellos mandaron traer a Juan y a Pedro para interrogarlos. Por medio de este tipo de poder y autoridad, ¿sanaron al paralítico? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: dirigentes del pueblo y ancianos líderes de Israel, ¿nos están juzgando hoy por sanar a un paralítico? ¿Quieren saber quién lo sanó? Pues sepan ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre fue sanado por el poder de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron. Pero Dios lo levantó de la muerte. Este hombre estaba paralítico y ahora está completamente sano gracias a Jesús. Este Jesús es la piedra que ustedes los constructores rechazaron. Se ha convertido en la piedra principal. Solo en Jesús hay salvación. No hay otro nombre en este mundo por el cual los seres humanos podamos ser salvos. Tenían confianza y eran valientes, como dice ahí en el versículo 13. Dice: Pedro y Juan eran hombres sencillos y sin educación. Las autoridades se asombraron cuando vieron que ellos no tenían miedo de hablar. Entonces se dieron cuenta de que Pedro y Juan habían estado con Jesús. Lo que estamos leyendo, amados hermanos, es que la persecución no solamente empieza en el capítulo 8, empieza desde antes, de una forma diferente. Y vemos cómo hay personas, grupos, autoridades que persiguen a la iglesia. Continúo leyendo en el versículo 17 de este mismo capítulo 4 de Hechos. Para evitar que esto se siga difundiendo en el pueblo, amenacémoslos para que dejen de hablar en el nombre de Jesús. Entonces los llamaron y les ordenaron estrictamente que no hablaran ni enseñaran más acerca de Jesús. Pero Pedro y Juan le respondieron: decidan ustedes mismos si es mejor obedecerlos a ustedes o a Dios. No nos podemos quedar callados sin decir lo que hemos visto y oído. Así que las autoridades volvieron a amenazar a los apóstoles y los dejaron libres. No podían encontrar la manera de castigarlos porque toda la gente estaba alabando a Dios por lo que había pasado. Leo el versículo 29. Ahora ellos son los que hablan. Ahora, Señor, escucha sus amenazas y ayúdanos a nosotros, que somos tus siervos, a anunciar tu mensaje. Subraya esto: con valentía. Hacen una oración y le piden en el versículo 29 al Señor, ahí en el capítulo 4 de Hechos: Señor, escucha sus amenazas y ayúdanos a nosotros, tus siervos, a anunciar tu mensaje con valentía. Luego nos vamos al capítulo 5 y vemos en el versículo 17 que el sumo sacerdote y su círculo más cercano, lo acabamos de leer hace un momento, y el grupo de los saduceos se llenaron de envidia. Así que arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel. Ya pasó de una amenaza verbal a algo ya más estricto. Los volvieron a meter a la cárcel. Y nosotros conocemos la historia de cómo el Señor los saca de esa cárcel y cómo continúa la persecución. Versículos 40 del mismo capítulo 5 de Hechos. 40. Así que llamaron a los apóstoles, los azotaron y les ordenaron que no siguieran hablando en el nombre de Jesús. Luego los dejaron ir. Los apóstoles se fueron a la reunión del consejo contentos de tener el honor de sufrir por causa del nombre de Jesús. Diariamente en el área del templo y por las casas, los apóstoles continuaban enseñando y anunciando las buenas noticias de que Jesús es el Mesías. Estos son los apóstoles y los asociados con ellos. De modo que la persecución ya ha comenzado. Ahora en el capítulo 7 encontramos al primer mártir, la primera persona de la que tenemos registro de haber sido ejecutada por predicar el Evangelio. Es uno de los asociados de los apóstoles, es Esteban, lo hemos estudiado en semanas anteriores, quien fue una influencia espiritual prominente en la iglesia. En el capítulo 6 se nos explica cómo es que este es un hombre que es escogido entre miles de los hombres que hay en la iglesia en ese momento,
por su piedad, por su carácter. Y aprendimos que es un predicador nato, es un judío helenista, lo que significa que no es un judío nacido en Israel, sino en un país gentil, pero creado y enseñado en las Escrituras. Ha venido a Jerusalén para la fiesta de Pentecostés y todavía está allí. Y entonces él asume, con el conocimiento que él tiene que predicar el Evangelio. Y entonces va al campo misionero, vuelve a las sinagogas helenistas, ya aprendimos un poco acerca de esto, que están en Jerusalén y predica el Evangelio. Ahora esto enfurece a estos líderes y eventualmente va a conducir a que este hombre sea privado de su vida. Ahora, esta sentencia de muerte a Esteban es una sentencia de muerte al movimiento. Es decir, con la muerte de Esteban se acaba el movimiento. La respuesta clara es no. Es como apagar un fuego con viento y que el soplido simplemente envíe las brasas al aire y que cuando caigan en otro lado empiece un fuego en otro lado. La persecución de los cristianos en este esfuerzo devastador dirigido por Saulo solo hace que el Evangelio cumpla su propósito previsto, donde leímos hace un momento, serán testigos en Jerusalén, luego en Judea, Samaria y hasta el último rincón del mundo. Y eso es exactamente lo que sucede. Cuando leemos en el versículo 1, en ese día comenzó una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Vemos que la persecución inicia el esfuerzo misionero en el mundo. La persecución lanza este esfuerzo misionero. La persecución había impulsado el esfuerzo misionero en Jerusalén porque desde el principio, después del día de Pentecostés, en el capítulo 3, en el capítulo 4, ya habían empezado la persecución a los creyentes. Ahora estamos en este punto donde aprendimos que la iglesia ha crecido tanto después de la predicación, ha habido tantos hombres y mujeres que se han sumado y el evangelio está en todo Jerusalén. Impulsado por el evangelio de la iglesia perseguida, Jerusalén está escuchando que Jesús ha resucitado. Y aquí tenemos el primer esfuerzo misionero extranjero a punto de comenzar a salir de Jerusalén, ir a Judea, que es el área que existe alrededor de ahí de Jerusalén, y luego el área del norte, que solía ser el reino el norte, donde está Samaria, que aprenderemos más acerca de esto en unos días. El primer tipo de alcance, la ciudad de Jerusalén, la población, tanto judíos, israelitas, como helenistas, que son judíos no nacidos ahí en Jerusalén, sino en otras partes de la región, pero que tienen la enseñanza judía. Personas de otras tribus que escucharon las maravillosas obras de Dios en su propio idioma el día de Pentecostés. Y están ahora todos ahí, conocen, han escuchado, pero ahora es momento de ir más allá. Ahora es momento de salir de esas, por decirlo así, de ese espacio, de ese lugar. Y el asesinato de Esteban desencadena el primer movimiento misionero, donde lanza el misionero más grande de las Escrituras, un hombre llamado Saulo, un hombre llamado Pablo. Independientemente de lo que pensemos sobre la corta carrera de Esteban, de lo que nos preguntemos que podría haber sido si no hubiera muerto después de este gran sermón, sabemos esto, que el hombre más notable, influenciado por Esteban, se convirtió en el mejor misionero de todos los tiempos. Este judío de Cilicia, llamado Saulo, del actual pueblo de Tarso, es un judío también helenista, lo que puede ser una pequeña explicación de su rabia por Esteban, que es un judío también helenista, junto con los otros diáconos que tienen nombres griegos a pesar de ser judíos. Y el ministerio de Esteban lo vemos aquí en las sinagogas de estos hombres que no son nativos de Jerusalén, sino que han nacido en otras partes, pero que son judíos, se les llama helenistas, por lo que están particularmente enfurecidos por este esfuerzo de predicar a Cristo resucitado a su pueblo. Su odio es tan desenfrenado que desea extinguir completamente la iglesia, literalmente eliminarlos. Y algunos podrían pensar que la predicación fiel de Esteban conduciría a la muerte de la iglesia, pero no fue así. Condujo a la dispersión de los creyentes que abandonaron Jerusalén para proteger sus vidas y cumplir su llamado.
El Espíritu Santo tenía planes muy diferentes. Los líderes de Israel querían acabar con la iglesia, pero simplemente la empiezan a difundir, empiezan a salir. Saulo quería acabar con la iglesia y él simplemente lo que hizo fue extenderla. El capítulo 8, entonces, es un punto de inflexión crítico en la historia temprana de la iglesia, porque el Evangelio ahora va a ir a Judea, va a ir a Samaria, y antes de que termine este capítulo 8, tocará a un hombre más allá de esta región del mundo. Va a ir hasta Etiopía, como dice Hechos 1:8, comienza a cumplirse Jerusalén, Judea, Samaria y los confines de la tierra. Ahora vamos a ver 3 puntos simples en secuencia. Hablemos de persecución, predicación y hablaremos de productividad. La persecución feroz comienza como vimos en el versículo 1. Es una persecución feroz y empieza con el asesinato, el martirio y de ahí sigue. El líder de esto, como lo hemos dicho, es un hombre llamado Saulo. Y tengo que detenerme aquí para decirles que debes entender que Saulo demostró que era un líder en este esfuerzo en la muerte de Esteban. Porque si tú regresas al versículo 58 del capítulo 7, verás que dice que cuando se apresuraron contra Esteban, la turba, en este impulso, lo echaron fuera de la ciudad, comienzan a apedrearlo y los testigos dejaron sus vestiduras a los pies de un joven llamado Saulo. Te lo dije cuando pasamos por esto. Se quitaron las túnicas para que pudieran ser más libres de lanzar las piedras con más fuerza y precisión para acabar con su vida. Pero, ¿por qué dice que dejaron sus túnicas a un lado, a los pies del joven Saulo? Bueno, eso le da a Saulo una identificación como el que lleva esta turba. Él está detrás de todo esto. De hecho, él da su testimonio en Hechos 22:20, tiempo más adelante, cuando ya no es Saulo, ahora es Pablo, el apóstol Pablo. Él dice, y cuando mataron a Esteban, tu testigo, yo estaba presente y estuve de acuerdo con que lo mataran. Hasta cuidé las túnicas de los que lo estaban matando. Este Saulo es un joven fariseo que quería masacrar a la iglesia y sin duda lanzó el esfuerzo contra Esteban. Por eso pusieron sus abrigos a sus pies. Es un símbolo de autoridad. Déjame darte un paralelo. En el capítulo 4 y en el capítulo 5 del libro de los Hechos, cuando la gente traía sus ofrendas, los ponía a los pies de los apóstoles. Ellos estaban literalmente reconociendo con esto la autoridad de los apóstoles para cuidar su dinero, sus recursos, sus dones. Esa es una forma simbólica de identificar al hombre a cargo. Se podría decir que Saulo estuvo detrás del asesinato de Esteban, involucrado desde el principio, quizá estuvo involucrado desde el momento en que comenzaron las disputas en las sinagogas helenísticas, y se estaba enojando cada vez más con este hombre, con Esteban, y finalmente está detrás de su muerte. Lo interesante de todo es que él es el propio Saulo, después de su conversión, sufre toda una vida un trato muy parecido a Esteban. De hecho, en el momento de la conversión de Saulo, en el siguiente capítulo 9, el Señor le dice a Ananías acerca de él, le mostraré las grandes cosas que le es necesario padecer por causa de mi nombre. En otras palabras, lo que sufrió Esteban le va a pasar también a este Saulo. Va a vivir toda esta situación. Lo van a apedrear, lo van a rechazar, en fin, va a pasar un montón de cosas. Y los judíos, en este momento de la historia, disputaron y resistieron a Esteban en la sinagoga, y lo mismo le hicieron a Pablo. Los judíos rechazaron la predicación y enseñanza de Esteban, y lo mismo hicieron con Pablo. Esteban fue acusado de blasfemia, y así lo harán con Pablo. Esteban fue acusado de hablar contra Moisés, contra el lugar santo, hablar contra la ley, y lo mismo le van a acusar a Pablo. Se abalanzan unánimes contra Esteban, lo toman y van a hacer lo mismo con Pablo. Esteban fue arrastrado fuera de la ciudad, y Pablo también. Esteban fue llevado ante el Sanedrín y Pablo también será llevado ante el Sanedrín. Esteban fue apedreado y Pablo también. Esteban sufrió de martirio y Pablo también. Es un paralelo asombroso. Esteban deja la escena en breve y tenemos una larga historia de Saulo, quien se va a convertir en Pablo, y solo la gracia de Dios podría transformar a este hombre cruel, Saulo, en un Pablo, lavado por la sangre de Cristo. Y cuando Pablo se identifica a sí mismo como un asesino, como lo hace en su epístola, todo
comienza con Esteban. La muerte de Esteban desencadena toda la furia de la persecución y Saulo es el líder y la gente se dispersa. Y hay una nota al final del versículo 1 donde es importante entender, dice que excepto los apóstoles, ellos son los vigilantes fieles y permanecen en su puesto para confirmar las almas de aquellos discípulos que no pudieron huir y quedarse en la ciudad. Y que se quedaron en la ciudad. Y todavía hay una iglesia, y esa iglesia sigue siendo importante. Hay otras almas que entrarán en el reino en esta ciudad de Jerusalén, es decir, todavía hay personas a las que hay que predicarles, ellos no se van. Hay otros que pueden ser ganados para el Evangelio y ellos deben pastorear esta iglesia, por lo que permanecen fieles, ahí se quedan. Maravilloso testimonio de los apóstoles, eventualmente se van a ir, pero todavía no en los primeros días de la iglesia cuando necesitan estos cuidados. Y leemos el capítulo 8, versículo 2 del libro de los Hechos. Unos hombres piadosos enterraron a Esteban y lloraron mucho por él. Permíteme detenerme. Esta es una declaración importante porque estos hombres piadosos, judíos, hombres devotos, no necesariamente son cristianos, porque si tú regresas a Hechos capítulo 2, versículo 5, leerás que dice que en Jerusalén estaban viviendo fieles judíos que habían venido de todas partes de diferentes naciones. Entonces los hombres devotos simplemente significaban personas piadosas, judíos piadosos que venían a Jerusalén cada vez que se iba a celebrar la fiesta. Eran judíos obedientes, tradicionales, que se podría decir que eran lo mejor de los judíos. Eran hombres que temían a Dios hasta cierto punto, hombres que sentían que estaba mal matar a Esteban por predicar. Era un tipo más noble y Saulo llevó a la turba que hicieran lo que hicieron y serían como quizás Simeón, un hombre de Jerusalén cuyo nombre era Simeón, devoto y piadoso, pero estos hombres estaban tristes por ese comportamiento, quizá son hombres que luego llegan a la fe de Cristo. Esto es para recordarnos que había gente con cierto sentido del bien y el mal, con algo de devoción a Dios, que aún no estaban en el reino y mostraban su tristeza, haciendo grandes lamentos por él. Ahora, la ley ordenaba que se enterrara el cuerpo de una persona ejecutada, por lo que enterraron a Esteban, porque así lo determinaba la ley, pero la ley también decía, y esto se puede leer en el Mishnah, que cuando se enterraba una persona ejecutada, no se permitía el llanto público. Y estos hombres desafiaron esa tradición y se lamentaron en voz alta por él. No iban a sumarse al horror de esta acción a pesar de que no eran creyentes. Y solo digo que esto es importante recordarlo porque a veces podríamos pensar que la multitud que odia es todo lo que hay ahí, cuando el hecho es de que hay personas que todavía ven ese tipo de odio por lo que es aún como algo que no está bien. Aunque pudiéramos decir que no eran creyentes porque no lo marca la Escritura, podríamos bien también pensar que están abiertos al Evangelio, que son un terreno fértil para el trabajo de los apóstoles que continúa ahí en Jerusalén, porque nunca nos dice que sean hermanos, nunca dice que sean creyentes, simplemente dice que son piadosos. Y entonces vemos a este grupo de personas que están lamentándose por la muerte de Esteban. El versículo 3 dice, Saulo también trataba de destruir al grupo, entraba en las casas donde se reunían, sacaba tanto a hombres como a mujeres y los metía en la cárcel. No le importaba. Él lo que quería era destrozar, estaba enfurecido contra la iglesia como una fiera y él quería destrozar. En su testimonio, en el capítulo 22, más adelante en el libro de los Hechos, tú vas a leer que Pablo se describe a sí mismo de la siguiente manera. Soy judío, nacido de Tarso, de Cilicia, pero fui criado en esta ciudad. Fui estudiante de Gamaliel, quien me enseñó cuidadosamente acerca de la ley de nuestros antepasados. He procurado vivir sirviendo fielmente a Dios, lo mismo que todos ustedes los que están aquí. Perseguí a muerte a los que seguían el camino. Arresté a hombres y a mujeres y los metí en la cárcel. El versículo 19 dice, yo dije, pero Señor, ellos saben que yo fui a las sinagogas para arrestar y azotar a los que creen en ti. Se vuelve aún más detallado.
devoró la iglesia, como un toro salvaje, destrozando todo lo que veía, ¿no? Entraba a la casa y casa por casa fue a buscar cristianos, y suena como la Alemania nazi, ¿no? Que iban casa por casa buscando a los judíos, y donde quiera que encontraba hombres o mujeres que eran cristianos, los arrestaba, los metía en la cárcel, los azotaba. Era devastador, era una furia que él tenía, ¿no? Podemos leer en Hebreos 10, versículos 32, dice: recuerden aquellos días cuando acababan de conocer la verdad, enfrentaron muchos sufrimientos, pero siguieron firmes. En unas ocasiones sufrieron insultos y persecución, y en otras ayudaron a los que estaban sufriendo lo mismo. Se condolieron de los encarcelados y soportaron con alegría cuando a ustedes les quitaron sus propiedades. Siguieron felices porque sabían que poseían algo mucho mejor, algo que dura para siempre. Y entonces vemos aquí en las Escrituras que el autor de Hebreos describe esto, y tú dices, ¿qué pasó? O sea, entraban a las casas, sacaban a la gente, los golpeaban, se los llevaban a rastras, los metían en la cárcel, confiscaban sus propiedades. No había fin para los estragos, no había privilegios para nada. ¿Y qué causó todo esto? Esta persecución causó predicación, es decir, primero, como dijimos, hubo persecución. Después de esa persecución, lo que causó esa persecución fue como acabamos de leer ahí en Hebreos. A pesar de que ellos no tenían nada, los encarcelaban, los azotaban y todo, siguieron felices porque sabían que poseían algo mucho mejor, algo que dura para siempre. Eso nos lleva a que la persecución feroz lleva a la predicación. Y el versículo 4 nos dice de ahí de Hechos 8: sin embargo, todos los que oían iban anunciando el evangelio de las buenas noticias de salvación por donde quiera que iban. Déjame tratar de explicarte para que no nos enredemos. Dijimos que era la persecución, la predicación y la producción, por así decirlo, ¿no? O lo que va a traer el resultado de todo esto. Cuando Pablo, o en ese momento Saulo, está de acuerdo con que Esteban muera, que fue lo que vimos la semana pasada, y da, por así decirlo, su visto bueno, apedrean a Esteban, lo matan. En ese momento empieza una persecución feroz en contra de los cristianos. Casi como la Alemania nazi, ¿no? Casa por casa, buscando a todos los que son creyentes. Pablo lo dice más adelante en su testimonio, en el capítulo 22 de Hechos: así hacía yo esto, los azotaba, los metía a la cárcel, etc. Leemos en Hebreos que el autor de Hebreos dice: acuérdate cuando pasó esto, ¿qué sucedía? A pesar de que les quitaban sus casas, de que los azotaban, etc., ustedes eran felices. Leemos ahorita en el versículo 4 que a consecuencia de todo esto, aún a pesar de todo esto nos lleva a la predicación. ¿Qué sucede? A pesar de que esta gente salía de sus casas, en algunos casos pudiera haber sido que hasta corriendo, sin nada en las manos, saliendo por las puertas de Jerusalén, huyendo, dispersándose por todas partes, sin nada, sin posiciones, sin sustento, con solo lo que podían llevar en sus manos, cargar. ¿Qué hicieron? No se escondieron en las colinas, no se escondieron en cuevas, no se retiraron a algún lugar aislado en el desierto. Iban por donde pasaban predicando el evangelio. Todos se convirtieron en predicadores. Todos eran predicadores. Solo les recuerdo, amigos, que generalmente se necesita persecución para hacer esto. Cuando no hay persecución, escucha, nos instalamos en un lugar cómodo en la cultura, y no todos somos predicadores, y no todos estamos predicando todo el tiempo, y no vamos a todas partes, y nos aferramos a nuestras cosas. Pero estos fueron a todas partes, estaban predicando la palabra, proclamando la palabra. Imagínate, una compañía de creyentes dispersos sin nada más de lo que pudieran cargar, yendo al extranjero, huyendo, predicando el evangelio de Jesucristo a donde quiera que fueran. Oye, ¿y estos qué hacen aquí? Oigan, ¿qué les pasó? No, pues nos corrieron. ¿Y por qué nos corrieron? ¿Qué sucedió? Pues porque creemos en esto, y así, y predicaron el evangelio a donde quiera que iban. La persecución liberó a la iglesia, desató a la iglesia, desconecta a la iglesia de su comunidad y la envía a esa dependencia de Dios. También vemos aquí que es correcto y apropiado que todos prediquemos el evangelio.
Debe ser el deseo de todos nosotros llevar el Evangelio, el mensaje hasta los confines de la tierra. Lucas lo ilustra solo con la historia de uno de ellos, solo uno de ellos, Felipe, por ejemplo, uno de los dispersos. Lo vamos a ver la próxima semana, si Dios permite. Este Felipe que fue elegido ahí en el capítulo 6 de Hechos, junto con Esteban, que tienen una buena reputación, que son hombres llenos del Espíritu, que son hombres con sabiduría, que fueron lo mejor de lo mejor que escogieron los apóstoles. Este Felipe no es un apóstol, es un diácono como Esteban, pero se convierte en una figura clave. Es uno de los 7 diáconos originales, y Felipe, más adelante tú puedes leer en Hechos 21:8 que se refieren a Felipe como el evangelista. Empieza como diácono y se convierte en evangelista. ¿Cómo se convirtió en evangelista? Porque fue a todas partes haciendo ¿qué? Predicando la palabra, fue a todas partes predicando el evangelio. Esto es a lo que se refiere, que cuando eres fiel en lo poco, sobre mucho te pondré, dice el Señor. Fue un diácono fiel y él se levanta y se va más o menos 60 kilómetros al norte de Jerusalén, directamente a la zona de los samaritanos, una raza mestiza, a los cuales los judíos no querían, de hecho los odiaban. Sabemos que los consideraban herejes y paganos, y era una situación ahí que tenían ellos desde muchos años atrás. Samaria esencialmente era la capital del reino del norte. Si tú sabes un poquito acerca de la historia de Israel, el reino del norte, el reino del sur, dividido después de Salomón, los judíos no tenían tratos con los samaritanos, los odiaban. Tú puedes leer un poquito acerca en Segunda de Reyes, capítulo 17, un poco de la historia de esto de Samaria, pero para resumirlo así en pocas palabras, en el año 722 los asirios conquistaron el reino del norte, la capital era Samaria. Se llevaron a la población del reino del norte de regreso a Siria y trajeron gente de ellos, invasores extraños, paganos, con diferentes ideas, cultura, de varios tipos, y entonces los judíos que se quedaron se mezclaron con ellos y nació un pueblo nuevo, produjo un grupo híbrido de herejes, corrompiendo así la línea pura judía. Y esto para los judíos era un crimen imperdonable. Y cuando regresa el reino del sur, cuando los judíos regresan 70 años después del exilio y reconstruyen bajo Esdras y Nehemías, los samaritanos querían ayudarlos y hubo un tremendo conflicto, y eso se convirtió, hubo un odio ahí entre ellos. Imagínate, son primos hermanos, pero no se quieren y hay un odio, y por qué se mezclaron con otros, y bueno, es un conflicto que existió muchos años. Y aquí está Felipe, como judío también. Él no lo ve así. Él sabe que el evangelio debe llegar hasta los confines de la tierra, y va y predica. ¿Y por qué le predicaría al Mesías? Porque creían en la venida del Mesías. ¿A quién le reveló Jesús primero que él era el Mesías? A una mujer samaritana. ¿Te acuerdas de la mujer samaritana allá en el pozo? A él le dijo. Tenía una visión del Mesías. Ella le dijo: tú eres el Cristo, eres el Mesías. Y conocemos la historia de la mujer samaritana. Y Felipe va a ese lugar y lleva las buenas noticias de que el Mesías ha venido, de que el Salvador es el Señor Jesucristo. Y eso fue lo que hizo cuando fue a ese lugar y predicó el Evangelio, proclamando a Cristo. Y bueno, eso lo veremos un poco más adelante, con un poquito más de detalle. Pero los versículos 5 y 6 de Hechos 8 dice: Felipe fue a la ciudad de Samaria y anunció el mensaje acerca del Mesías. Un gran número de samaritanos escuchaba a Felipe y veía las señales milagrosas que hacía y prestaban mucha atención a su mensaje. Los poderes para hacer milagros se extendieron desde los apóstoles hasta aquellos asociados con los apóstoles, que dijimos que también Esteban hacía grandes prodigios y maravillas, y es como respaldar lo que ellos están diciendo. Esta primera generación de diáconos evangelistas, tanto Felipe como Esteban,
hacen lo que hicieron los apóstoles. Y el versículo 7 dice, muchos que tenían espíritus malignos fueron sanados, los espíritus salían dando alaridos, también fueron sanados con muchos inválidos y paralíticos. Y veremos cómo es que Felipe llega a este lugar. Y digo veremos porque la próxima semana vamos a ver un poquito, como que detenidamente más lo que sucede con un hombre ahí en este lugar, con Felipe y quién es y todo. Y Felipe, después de que se desata la persecución, va a Samaria, le predica a este grupo de hombres que son odiados por los mismos judíos, pero él está cumpliendo con la encomienda de predicar el evangelio, y vemos lo que está sucediendo aquí. ¿Y por qué Felipe tiene el poder para hacer esto? Para autenticar el mensaje, porque no hay un Nuevo Testamento. ¿Cómo se separa un verdadero maestro de uno falso? Los falsos maestros estaban por todos lados. Pero Felipe tenía poder sobre los demonios, poder sobre las enfermedades, sobre las deformidades. Esto es impresionante, esto es poderoso, y están fascinados. Y entonces vemos que pasamos de la persecución a la predicación, porque la persecución llevó a la predicación, y la predicación produjo, y eso es lo que estamos viendo aquí, trajo frutos. Los habitantes de esta ciudad estaban contentos. Y entonces comenzamos con la persecución feroz, pasamos a una predicación contundente y llegamos a una productividad fructífera. Hubo regocijo en esa ciudad. Y esto es solo la historia de uno de los creyentes dispersos. Esteban ya estaba muerto, Saulo lanza una persecución masiva. En lugar de matar a la iglesia, la propaga. Un testimonio de un hombre llamado Felipe, y una ciudad entera comienza a regocijarse. Es decir, lo que pasó en Jerusalén en un momento, ahora está pasando en Samaria, a través de un hombre llamado Felipe, a consecuencia de esa persecución. Y los habitantes de esta ciudad estaban muy contentos. ¿Qué nos dice esto? Escuche, el primer fruto de la salvación, y esto es importante que lo entienda, el primer fruto de la salvación que usted tiene, si es que tiene la salvación de Dios, es el gozo. El primer fruto de la salvación es el gozo. Cuando las personas creen en el Evangelio y son salvas, su experiencia es una experiencia de gozo. Vamos a ver lo que dice Hechos 16:30. Cuando Pablo y Silas, dice, entonces los llevó afuera y les dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Estamos hablando de cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel. ¿Se acuerdan que los metieron en la cárcel y que están ahí en la cárcel, están con unas cadenas, y entonces empiezan a cantar, y cuando empiezan a cantar dice la Biblia que tiembla y que son liberados, y que entonces ellos salen, y el guardia que tiene que asegurarse que nadie se escape, al darse cuenta que se han liberado, se quiere matar. Le va a costar la vida, no va a tener explicación de cómo sucedió esto. Y entonces están hablando con él. Y entonces los llevó afuera y les dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Le respondieron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y todos los de tu casa. Pablo y Silas les anunciaron el mensaje del Señor al carcelero y a todos los de su casa. A esas horas de la noche el carcelero los llevó y les lavó las heridas. Inmediatamente fueron bautizados él y todos los de su casa. Y después de esto el carcelero llevó a su casa a Pablo y a Silas, les dio de comer. Él y toda su familia festejaron porque ahora creían en Dios. El gozo de la salvación. Ahora, esto no es nada nuevo. Isaías 61:10 dice, por causa del Señor me alegro mucho y todo mi ser se llena de felicidad, porque me ha vestido de salvación y me ha puesto una capa de libertad. Quedé como un novio vestido para la boda y como una novia adornada con sus joyas. ¿Recuerdan cuando el ángel viene a anunciar que Jesús va a nacer? Allá en Lucas 2:10, pero el ángel les dijo, no tengan miedo, traigo buenas noticias que les dará mucha alegría a todos, el nacimiento de Jesús. La respuesta inicial de un creyente es estar lleno de gozo. Juan 15:11, les he dicho esto para que sientan la misma alegría que yo siento y para que sean completamente felices. Primera de Juan 1, estas cosas están escritas para que tengan gozo.
Es la experiencia de los creyentes, estar gozosos. Primera de Tesalonicenses 1:6, cambiaron y se volvieron como nosotros, siguiendo el ejemplo del Señor. A pesar de que sufrieron mucho, aceptaron esas enseñanzas con la alegría que les dio el Espíritu Santo. Romanos 14:17, en el reino de Dios lo importante no es lo que comamos o bebamos, sino vivir con justicia y buscar la paz y la felicidad que trae el Espíritu Santo. Así que aquí tenemos la predicación como resultado de la persecución, y esa predicación conduce a la salvación, al fruto espiritual. El Evangelio llega al mundo porque los creyentes son perseguidos. Ahora, no necesitamos estar ansiosos por ser perseguidos, no necesitamos crear situaciones en las que seamos perseguidos, no necesitamos luchar por la persecución como si fuera insignia noble, pero por el otro lado no tenemos que temer la persecución, porque históricamente la persecución ha cumplido los propósitos de Dios. Tenemos que esperar, debemos mantenernos valientes y proclamar la verdad en medio de la persecución y saber que Dios usará la persecución para lograr su propósito divino. Nunca subestimes el poder de la persecución para lograr el propósito de Dios. Ahora, ¿qué quiero decir con todo esto? Bueno, mira, yo me quedo con esto. La muerte de Esteban produce persecución y lleva a la iglesia a salir de su comodidad. Es decir, hay ocasiones en que Dios permite que sucedan cosas en tu vida para que salgas de tu comodidad, para que dependas de Él, pero no te abandona. Porque recuerda que el fruto o uno de los frutos de su salvación es el gozo. Tal vez estés preguntando y diciendo, bueno, pero es que yo estoy pasando por una situación muy difícil, ahorita no tengo trabajo, no tengo dinero, o estoy enfermo, o no sé cuál sea tu situación. Pero debes recordar siempre que en medio de todo lo que sucede en tu vida, si tú eres realmente un cristiano, Dios tiene control. Y no solamente tiene control, sino que en medio de ese control que Él tiene, a ti, mientras pasas esta situación, mientras superas esta prueba, Él te sostiene con su espíritu, con su presencia, pero te da gozo. Un gozo que el mundo no entiende, una paz que el mundo no entiende. Eso debería ayudarnos a tener certeza, seguridad, confianza, a estar tranquilos, a decir, Señor, no sé qué venga, no sé qué suceda mañana, no sé qué pueda pasar conmigo, con mi gente, con mi esposa, mis hijos, mis nietos, qué sé yo, con tu familia. Pero lo que venga, lo que tú dictamines, lo que tú quieras, lo que tú determines para nosotros, lo aceptaremos. Esa es la confianza que debemos tener en Él. Eso es lo que produce aquí, es lo que vemos aquí en esta persecución. Porque hablamos de persecución y la gente empieza a temblar, empieza a decir, ay, pero ¿qué va a pasar? ¿Qué nos va a suceder? Cuando tienen los ojos puestos en el cielo, pues no importa lo que pase aquí, total, mi destino final es allá. ¿Cómo llegue yo allá? El Señor lo va a determinar. Espero que esto los anime y les ayude. Si Dios permite, la próxima semana veremos un poco más acerca de lo que está sucediendo ahí en Samaria. Porque Felipe llega, predica, la gente está asombrada, pero son samaritanos. Y los judíos no están del todo convencidos de que los samaritanos realmente hayan aceptado al Señor y sean realmente como ellos. Y entonces va a tener que llegar Pedro y Juan. Pero van a llegar y van a poner orden en algo que está sucediendo. Porque la próxima semana, si Dios permite, veremos una fe que no salva. Una fe que no salva. Pero eso será la próxima semana. A lo mejor muchos de nosotros tenemos que aprender acerca de esto. Porque hay muchos de nosotros que tal vez, o hay mucha gente que cree, que tiene fe, y que lo que ha creído la alcanza. Pero resulta que hay una fe que no salva. Pero eso lo veremos la próxima semana. Demos gracias. Padre, te damos muchas gracias porque sabemos que tú tienes cuidado de tus hijos y porque eres bueno con nosotros. Señor, infunde, Señor, tu palabra en nuestro corazón. Permítenos abrazarla y vivirla y ayúdanos a caminar contigo. Para dar gloria y honra a tu nombre, Señor, en todo momento, en todo tiempo, en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amados hermanos, les mando un saludo afectuoso. Deseo que sea muy bien, deseo que Dios infunda en usted la riqueza de su palabra, la bendición de conocerle,
Y si Dios permite, la próxima semana nos seguiremos escuchando, nos seguiremos reuniendo a través de estos medios para aprender y crecer.